William Scott Elam, popularmente conocido como Jack Elam, fue un actor estadounidense famoso por sus numerosos papeles de villano en películas del género del oeste. En poco tiempo se convirtió en uno de los actores secundarios más memorables de Hollywood, y gracias no solo a sus buenas dotes para la interpretación, sino también a su característico ojo izquierdo. Debido a una pelea en su infancia a los 12 años, se quedó ciego de ese ojo a causa de un lápiz. Sus ojos transmitían maldad, un ojo se entornaba y el otro permanecía abierto, mirando cada uno hacia un lado, presentando un aspecto malévolo. Uno de sus papeles más importantes fue en la película El Correo del Infierno, donde cimentó su reputación de hombre malo. En 1968, Elam participó en un cameo con Sergio Leone en el Spaghetti Hasta que llegó su hora, también llamado Érase una vez en el oeste. Y en esta película, Elam pasó buena parte de la escena intentando atrapar una molesta mosca en el cañón de su arma. Actores famosos como Frank Sinatra o Henry Fonda le dispararon en westerns clásicos y se convirtió en el excéntrico secuaz de John Wayne en la película Río Lobo. Pasados los años, tuvo la oportunidad de mostrar su ingenio natural y su vena cómica en papeles protagonistas de comedias, como Un sheriff necesita ayuda. Después de actuar en este tipo de películas, descubrió que sus papeles de villanos disminuían y sus papeles de cómicos aumentaban. Participó en más de 70 películas e hizo apariciones en 41 series de televisión. Era un buen actor, tanto que, según contaba el propio Elam, cuando iba por la calle y alguna buena señora lo reconocía, lo saludaba pegándole con el bolso en la cabeza. En 1994 se le incluyó en el Salón de los Grandes Intérpretes del Oeste en el Museo Nacional del Vaquero. Al fin y al cabo, Jack Elam era un tipo bueno con una mala mirada. Vamos a hacer un recorrido en orden cronológico por 11 películas del oeste en las que ha participado Jack Elam. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Fuerte Solitario, película estrenada en 1950. Una serie de asesinatos están teniendo lugar en un condado de Texas, y las sospechas recaerán sobre un joven vagabundo que acaba de llegar al lugar. El Correo del Infierno, película estrenada en 1951. En una parada de la diligencia, una joven, su sobrina y el encargado son retenidos por unos forajidos que esperan un cargamento de oro. Veracruz, película estrenada en 1954. En plena guerra civil mexicana, dos mercenarios americanos ofrecen sus servicios al mejor postor. El Hombre del Laramie, película estrenada en 1955. En su viaje a México, un soldado del ejército se hace pasar por comerciante. Su objetivo es averiguar quién vende rifles a los indios apaches. Duelo de Titanes, película estrenada en 1957. Nos situamos en Tombstone, donde ocurre el famoso enfrentamiento entre el sheriff Wyatt Earp y su amigo Doc Holliday contra los Clayton. Los Comancheros, película estrenada en 1961. Un ranger de Texas tiene la misión de acabar con una banda de forajidos que se dedica a pasar armas y licores a los indios comanches. Los Malvados de Fire Creek, película estrenada en 1968. Al pueblo de Fire Creek llegan unos pistoleros que provocan toda clase de disturbios, y el sheriff del lugar, un granjero cuya mujer está a punto de dar a luz, adopta una actitud pasiva, hasta que llegó su hora. Película estrenada en 1968. Armónica, un misterioso personaje, llega a la estación de un pequeño pueblo. Pretende buscar a Frank, un sanguinario pistolero. Sin embargo, a su llegada se encontrará con tres forajidos que quieren acabar con él. También un sheriff necesita ayuda. Película estrenada en 1969. En plena fiebre del oro, una pequeña ciudad necesita un sheriff para imponer el orden, aceptando el puesto Jason, un simpático caradura que pasaba por allí. Río Lobo, película estrenada en 1970. Durante la Guerra de Secesión, el ejército de la Unión deberán acabar con los rebeldes confederados que se dedican a asaltar los trenes que transportan oro. ¿Dónde demonios está el oro? Película estrenada en 1988. Dos veteranos de guerra roban un tren en Texas y ocultan el botín para huir a México, pero serán perseguidos por tres cazarrecompensas enviados por la compañía ferroviaria. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.